Arohanuet mauma hingot kainga imato inei y te parau api o te jarepeu tupuna TV arotu y te baja o mata o terapanui. Muy bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo capítulo de Jarepeu Tupuna TV. Hoy tenemos un nuevo invitado que es el secretario general de la Corporación de Cultura, Yorana Samuel. Bienvenido. Yorana Tupuna, Yorana a toda la comunidad. Bueno, nos vamos a encontrar en esta oportunidad y ya volvemos prontos. Esto es Jarepeu Tupuna TV. Ya nos encontramos de vuelta al programa Jarepeu Tupuna TV junto a nuestro invitado Ricardo Samuel Atantuki, secretario general de la Corporación de Arte y Cultura Rapanui, Sami Yorana Koe, PG Koe. Yorana Tupuna, Yorana te maumahingot kainga, Maururu y Hakongamayeit Vaham, Turmayo Okuyanira, mo Bananga, mo Amu, mo Hakaiteatu y Tera Huruparuapi o te Jarepeu Tupuna. Sí, eso es muy interesante. Primera vez que tenemos a nuestro invitado, secretario general Ricardo. Sami, puedo decir Sami, ¿nos podrías contar un poco de cuánto tiempo ya llevas dentro de la corporación y cómo ha sido tu experiencia dentro de este cargo tan importante? Porque, a fin de cuentas, llevamos una de las tantas instituciones a cargo del esparcimiento cultural dentro de nuestro territorio. Gracias por tu pregunta, Tupu. Mira, acabo de cumplir un año, ¿ya? En el mes de enero, ¿ya? Un año y llevo 3-4 meses. Ha sido un desafío, ¿ya? Ha sido un desafío bien importante, un desafío que en un principio acepté un poco medio reticente, ¿ya? Pero que en el camino he ido aprendiendo, ¿ya? Hay cosas que uno va aprendiendo en el camino y la idea siempre es poder mejorar. Me ha tocado llevar un grupo de personas, son 25 personas. Me ha tocado también llevar festivales, ¿ya? Uno de los festivales más importantes que nosotros tenemos acá en la isla es la Tapati Rapanui, ¿ya? Que en un trabajo colaborativo y en conjunto con la ilustre municipalidad y con todas las personas que trabajan también en la Tapati Rapanui, todo ha sido un aprendizaje, ¿ya? Yo creo que la corporación para mí, como para muchas personas, cuando ingresa a un trabajo nuevo, todo tiene que llevar un tiempo para poder aprender, para poder integrarse con las personas también que trabajan en el lugar e ir generando un ambiente, ¿ya? No todo es fácil, pero sí es un desafío que acepto, que me ha gustado, que he aprendido, que tengo que seguir mejorando muchas cosas. Así que por lo pronto agradezco a todas las personas que trabajan en la corporación, a las personas que confiaron en mí para poder estar donde me encuentro hoy día. Eso. Mira, qué importante también. Esta es la primera vez que la corporación se hace cargo de la producción completa de Tapati Rapanui, que tú lo has mencionado, que es una de las actividades más importantes que tenemos como comunidad, como comuna y como pueblo actualmente. ¿Qué desafíos te tocó ahí? Porque pasamos desde una administración municipal directo a una administración dentro de la corporación. Bueno, como te comentaba, ha sido un trabajo colaborativo, ¿ya? Con el municipio, con todo el equipo de la misma corporación, con personal del municipio también, ¿ya? El desafío, al fin y al cabo, es poder generar un ambiente de trabajo con todas las personas involucradas para que la actividad se lleve a cabo de la mejor forma, ¿ya? En la Tapati, para quienes no saben, trabaja alrededor de 300 personas, ¿ya? 300 personas con 300 caracteres totalmente diferentes. Y en ese conocimiento y aprendizaje de ir conociendo a las personas, claro, uno se tiene que ir adaptando, ¿ya? Ir tratando de generar confianza. Es difícil que la gente confíe rápidamente en ti, ¿ya? Si no te conoce.
A veces uno es cuestionado, ¿ya? Pero lo que más me ha fortalecido a mí y lo que yo agradezco es de que gracias a mi padre con mi madre, ¿ya? Rapa Nui, que me enseñaron un legado súper importante y que todos los días acá en la isla nosotros lo conversamos en diferentes instancias, ¿ya? Que es hablar Rapa Nui. Ya cuando uno habla su idioma, que quizás, claro, ahora va a sonar medio irónico porque estoy hablando en español, pero mis padres, ese fue el primer legado que me dejaron. ¿Ya? Entonces, desde ahí uno parte con el espíritu, con la visión y con la cosmovisión de cómo trabajar o de cómo ver estrategias, de poder complementar y complementarse también con todas las personas que trabajan en torno al área cultural. Ya el área cultural acá en la isla, tú sabes que es un área bastante potente. Ya hay personas que llevan muchos años trabajando en el área cultural, en que se reconoce, ¿ya?, su camino, sus trayectorias. Entonces, claro, a veces es un poco, por una o por otra parte, un poco de impositivismo respecto a tu conocimiento, respecto a tu rango etario. Entonces, a veces siento que se nos cuestiona o se cuestiona a veces sin necesidad, sin necesidad. O sea, yo creo que me gustaría pedirle a la comunidad de que nosotros mantengamos lo que siempre decimos, que es poder entregar espacios a nuestros jóvenes Rapa Nui que regresan acá a la isla y que quieren trabajar, que quieren ser un aporte. Entonces, desde ahí yo creo que nosotros tenemos que ser un poco más positivos, ¿ya?, en poder generar un ambiente y un sentimiento a todas las generaciones nuevas que vienen, que si bien es cierto, todos tenemos que aprender y que lo vamos a hacer en el camino, pero sin cerrar la oportunidad de que uno a veces se tropieza, pero sí se puede levantar nuevamente. Entonces, en ese camino es cuando uno se tiene que fortalecer como joven y levantarse a pesar de todo, de cualquier situación que nos pase. Situación, claro. Igual tú ya lo habías mencionado recientemente y como lo mencionaste, fue gracias a tus padres el que te inculcaron sobre todo lo más importante y base de nuestra cultura, que es el Reo Rapa Nui, y que dentro de las posibilidades quizás sea la mayor, en que también fuiste por eso elegido como secretario, porque además tienes una larga trayectoria y tienes experiencia dentro de la conservación y el trabajo con la comunidad, para la conservación de nuestras tradiciones y del Reo Rapa Nui. Ya todos sabemos de tu experiencia anterior junto a Areo y en otras entidades en las que tú trabajaste justamente en eso, en el pro de la conservación o del progreso de nuestra lengua. Entonces, tampoco es que tu puesto sea al azar, sino que también fuiste colocado o te asignaron ese cargo porque confiaban en ti para poder llevar arriba este gran trabajo. Y yo agradezco la confianza que se me entregó. Quiero estar a la altura de esa confianza también. Yo estoy entregando lo más de mí, ¿ya?, para que toda la corporación y todo el ámbito cultural, por lo menos desde donde me toca estar, pueda hacer un aporte, ¿ya? Y desde ahí es que también contarle a la comunidad también los trabajos que hemos estado realizando. La Corporación de Arte y Cultura constantemente está apoyando a diferentes artistas, no solamente en el ámbito de baile, de salir a representar la isla en diferentes festivales de baile. De manera colaborativa. De manera colaborativa. Con la comunidad Y con diferentes agrupaciones, sino que también con agrupaciones de artistas desde el ámbito de artesanos, desde el ámbito también de artistas pintores también, con agrupaciones de mujeres, ¿ya?, que realizan collares también. O sea, además de poder generar y ir fortaleciendo instancias, ¿ya?, de actividades programáticas dentro de la comunidad, para la misma comunidad, ¿ya?, como los festivales que ya se realizaron el año pasado, que es parte de la misma corporación también.
el Kaori Teori, el Kamautereo, Karate Mata, claro. También festivales de cine. Ya la corporación ha logrado realizar un trabajo colaborativo con Chile Market, ¿ya? Para poder realizar presentaciones de películas. ¿Ya? El año pasado duró una semana. Este año también, que fue hace un par de semanas atrás, ¿ya? Que participó hubo harta convocatoria, sí, hubo harta concurrencia. También hemos logrado estar constantemente realizando talleres. El año pasado realizamos bastantes talleres de historia con el historiador, ¿ya? Cristian Moreno. También se realizaron talleres de invierno, y que también vamos a volver este año con los talleres de invierno. Estamos realizando también talleres de Rapa Nui para ir fortaleciendo esa área, talleres de ilustración con Tepou Juque, talleres de inglés también. Sí. ¿Ya? Entonces, este año comentarle a la comunidad de que nosotros tenemos un calendario. ¿Ya? En este calendario nosotros tenemos incluidos 5 festivales. El primer festival con el que vamos a comenzar, además de la Tapati que ya comenzamos en el año, es con el Kaori Teori, ¿ya? Que se nos viene pronto. Ya se nos viene pronto en el mes de mayo. ¿Ya? Entre el 15 y el 16 de mayo se nos viene este festival. Ya se ha comenzado a realizar las gestiones, se ha invitado a las agrupaciones, ¿ya? Diferentes agrupaciones, para que puedan participar, ¿ya? El interés siempre existe, y por parte de nosotros siempre vamos a invitar a todos. Nos gustaría que pudieran participar todos, pero por diferentes motivos, algunos pueden, otros no, ¿ya? También comentarle a la comunidad de que mes a mes la corporación tiene una temática mensual, ¿ya? Y en torno a esas temáticas es que se van generando también talleres para que la comunidad pueda participar, ¿ya? Invito a la comunidad que esté constantemente informándose a través de nuestras redes sociales, de Instagram, de Facebook, YouTube también, en el mismo canal, ¿ya? Que estamos ahora, para que se pueda informando de todas las actividades que tiene la corporación para toda la comunidad. Sí, Sami. Bueno, justamente nosotros tuvimos ya nuestro primer invitado, que fue Waldo Hey, quien nos estaba comentando respecto a la organización general del próximo festival que tenemos, que es el Kaori Teori. Él ya nos comentó del trabajo que había realizado en conjunto con las agrupaciones, con las diferentes academias, y ahí también invitamos a la comunidad que si bien es una iniciativa nuestra, propia de nuestra institución, también nosotros estamos colaborando con la misma comunidad o con diferentes instituciones privadas dentro de la comuna para generar nuevas actividades. O sea, no nos quedamos solo con nuestras actividades propias, sino que además tratamos de fortalecer ya todos los tipos de expresión artística, cultural dentro de nuestra comuna, que también es importante mencionárselos a la comunidad, que no es solo el trabajo que vemos en las redes sociales, sino que además también tenemos un trabajo interno que, si bien no aparece en las redes sociales, porque ya son trabajos colaborativos con otras instituciones, existen y es seguir. Sí, así como mencionas tú, Pu, ciertamente nosotros como corporación realizamos diferentes trabajos, no solamente con instituciones, sino que con agrupaciones y con familias. Y eso igual denota la preocupación como institución, no solamente enfocarnos en lo nuestro, sino que también hacia la comunidad. O sea, nuestro enfoque principal, además de fomentar, de preservar y de fortalecer constantemente la cultura a través de sus diferentes disciplinas e instancias, también es estar constantemente trabajando en pos de la comunidad. Todo lo que la corporación realiza es para la comunidad, tal cual como lo indicas tú. Nuestros trabajos colaborativos, además de realizar con diferentes instituciones, ¿ya?, de acá de nuestra isla, pero también con familias, ¿ya?, también con familias, con agrupaciones, con comunidades, ¿ya?, de aquí, de nuestra isla. ¿Cómo? Apoyando, por ejemplo, los humu, con diferentes solicitudes de humu, sí, ¿ya?, con apoyar, por ejemplo, con los audios, ya que nosotros no tenemos un audio grande para profesional, para que pueda tocar
conjuntos o grupos grandes de banda, pero sí por lo menos para poder hablar, generar reuniones, ¿ya? Entonces el apoyo es constante a través de diferentes ámbitos y a través de diferentes formas y disciplinas. Samuel, ¿cómo nosotros podríamos hacer o llamar a los jóvenes que se acerquen a la corporación si es que tienen alguna iniciativa? No sé si te gustaría como mandarles algún mensaje. Mira, yo creo que lo primero que siempre debe, o de la forma en que se debe comenzar cuando uno tiene una iniciativa, una propuesta o alguna idea, es poder conversar, ¿ya? Es poder conversar. Yo invito a las personas que quieran ir a conversar con nosotros a la corporación. Lo he dicho siempre, las puertas de la corporación están abiertas para recibir a toda la comunidad, ¿ya? Nosotros podemos recibirlos, podemos conversar, ¿ya? Nos podemos tomar un café y ver, al fin y al cabo, todo comienza desde una conversación para poder ir evaluando. Es difícil llegar en una primera instancia y decir, ya, ¿sabes qué? Se va a hacer de esta manera, de esta forma, con este presupuesto. Ya, las cosas se tienen que conversar y se tienen que aterrizar, ¿ya? Porque si bien es cierto, nosotros como corporación la idea es poder apoyar y fomentar cualquier actividad en pro de la cultura y para la comunidad, pero también se tiene que aterrizar. Porque nuestra idea es poder abarcar la mayor cantidad de apoyo para la comunidad, siempre. Así es. Sami, nos vamos a ir a una pequeña nota. Ya tuvimos nuestra primera nota en el capítulo primero, en donde presentamos al equipo de adquisiciones, y ahora nos vamos a ir a la segunda nota, donde vamos a presentar al equipo de finanzas. Yorana, yo soy Heirani, soy encargada de finanzas de la Corporación Municipal de Arte y Cultura Rapa Nui. En esta área nos encargamos de los pagos, del pago correcto del personal, de honorarios y la gente contratada fija, y también del pago de proveedores y el aporte correspondiente que se le brinda a la comunidad. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pedro Antonio Buenul Pilquenir. Trabajo hace un año en la corporación. Llevo la parte contable, soy contador auditor de profesión, llevo la parte contable de la corporación y también el tema presupuestario. A veces la gente necesita asistencia y bueno, acá en la Corpo entregamos como un manual en el cual ellos pueden traer y presentar su carta, las cotizaciones y su carnet y toda la documentación correspondiente para poder entregarles un aporte. También cabe señalar que es muy importante que todos los recursos que llegan a la corporación son canalizados para la comunidad, para festivales, en donde el equipo de trabajo de la corporación cumple un rol muy importante en apoyar a los festivales y entregar de buena forma los aportes solicitados por la comunidad. Me gusta mi trabajo porque siento que aportamos a la comunidad de variadas formas, dándoles aporte y financiando sus proyectos. También hago un llamado a todos los gestores culturales a que se pongan al día con sus papeles para poder venir a la corporación con todo al día y poder brindarles ayuda y apoyo en lo que ellos necesitan. Y Orana. Y ya estamos de regreso en Jarepeu Tupuna TV. Ya hemos visto en la segunda nota en donde hemos presentado al equipo de finanzas de la Corporación de Arte y Cultura Rapa Nui, Jarepeu Tupuna Tongariki. Ahí pudimos ver a Jairani, también pudimos ver a Pedro, que es una parte importante y dentro del núcleo de la corporación, en conjunto con la gerencia, donde ellos administran todo el tema financiero. Sí, mira, tal cual como tú lo mencionas, y como en cualquier institución, ya, el área contable siempre es la más importante. Así es. Ya, como estuvimos conversando adelante, la corporación apoya, aporta, ya, genera instancias, genera actividades, y todo eso se cumple con ciertos presupuestos, ya, que tiene la misma corporación.
Es importante comentarle a la comunidad cómo es el funcionamiento administrativo contable hoy en día, ¿ya? Hoy en día todas las rendiciones o cualquier compra o pago de servicios que la corporación realice hoy día se tienen que generar a través de una plataforma, ¿ya? Esa plataforma se llama Mercado Público, ¿ya? Y ahí es cuando hay agrupaciones o personas que les cuesta, y que es entendible, les cuesta entender cuáles son esos procedimientos, cuáles son las formas en que se debe llevar a cabo estas rendiciones y cuál es la forma también de la entrega de algún aporte, ¿ya? Es importante comentarle a la comunidad de que cualquier tipo de aporte que entregue la corporación siempre tiene que rendir, ¿ya? Y esas rendiciones, al entregar un aporte a cualquier persona o agrupación, se tiene que rendir con ciertos documentos, ¿ya? Y esos documentos generalmente son las boletas de los pagos de servicio o de las compras que se realizan. Las facturas. Con factura, ¿ya? Entonces es importante de que la gente, las personas que van a solicitar apoyo y que nosotros les entregamos como corporación, también sepan de que cuando incumplen, ¿ya?, el único requisito que nosotros solicitamos, que es que nos puedan presentar las boletas, es difícil poder volver a confiar, ¿ya?, y poder entregar un tipo de aporte, porque finalmente se nos cuestiona a nosotros para hacer esta entrega de aportes. Además, también sabemos que aquí en la isla, que si bien es cierto estamos exentos de impuestos, de igual forma nosotros tenemos que presentar y rendir cada peso que se gasta. Sí, eso no es complejo, sobre todo porque todavía la comunidad no está acostumbrada al nuevo proceso que tiene el sistema nacional de rendición, en donde nos exige que todos los proveedores que nosotros contratemos estén inscritos como proveedores del Estado a través de mercado público. Entonces también invitamos a la comunidad a acercarse si quieren ayudas, consejos de cómo poder entrar y ser parte, o sea, ser proveedores a través de esta plataforma. Los invitamos a que se acerquen a la corporación. Nosotros les podemos asesorar y dar las indicaciones para poder ser parte de nuestro listado de proveedores. O sea, así como indicaba Irañez en la nota junto con Pedro, y que les agradezco a ellos también, en la instancia de que, como comentaba Irañez, de que existe la voluntad de que nosotros podamos apoyar, de que podamos informar, de que podamos dar ciertos tips también para que la comunidad sepa de qué forma poder o inscribirse o de qué forma también al momento de realizar alguna solicitud, cuáles son los requerimientos. Ya esos requerimientos son muy importantes para nosotros porque, como yo les comentaba, constantemente tenemos que estar rindiendo mes a mes. Esto es una rendición mensual, todos los meses. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros no logramos demostrar con un documento estos aportes que entregamos, se nos cuestiona. A pesar de que nosotros sabemos que hay instancias aquí en la isla de que hay gente que no tiene boleta, no tiene factura, y nosotros tratamos de ayudar, ¿ya? Pero nosotros llegamos hasta cierto punto, hasta cierto límite con estas ayudas que después ya se nos pone un poco más complejo, ya se nos va a cuesta hacia arriba, cuando también la otra parte o no tiene la voluntad o encuentra que nosotros estamos siendo muy incisivos en solicitar estos requerimientos, pero es parte del proceso y de los procedimientos que nosotros tenemos que cumplir, ¿ya?, con cada aporte y con cada festival también que nosotros entregamos. Sí, por eso los invitamos a que se acerquen a la corporación, les podemos asesorar en todas las consultas que ustedes tengan. Y Sami, nos vamos a la segunda nota, la cual corresponde al taller de cómics que estamos llevando a cabo junto a nuestro maestro de artes visuales, Tepou Juque. Yo me llamo Magina. Yo Camea. Anatea. Muy bien y tranquilito. Sí, es interesante porque aprendemos cómo mejorar nuestros trazos, historias al mismo tiempo, y lo cual lo hace bastante interesante como taller. Hola, me llamo Keulani. El taller hasta ahora me está pareciendo muy bien,
Me gusta porque mezcla la historia Rapa Nui más crear una historia. Y para mí es algo entretenido como lo normal de dibujar. Me sirve para distraerme de la normal de la vida y es entretenido. Hola, soy Tanaroa y me parece muy entretenido este taller porque podemos mezclar el dibujo con historia de Rapa Nui. Son dos cosas que me gusta, escuchar historia y el dibujo, y tener así con animación, como ilustraciones, una historia, es muy entretenido para mí. Moana Rapu, que muchas partes de la parte histórica tienen imágenes antiguas o representando la historia que ha pasado. Divertido estar dibujando, si te gusta dibujar, haciendo guiones o coloreando. Y Orana, la verdad ha sido muy bonito este reencuentro con los niños, ya que este es el tercer año que hacemos este taller de historieta, de cómic, de ilustración, y nos proyectamos ahí, ojalá con una revista al final de esto, lograr compaginar la idea de los niños en un legado que puede quedar para el futuro. Eso es. Me gustaría que otros años se haga este taller para que los niños se motiven y se metan. Entonces esto es un mensaje, métanse. Y ya estamos de regreso con la nota de Tepozhuque y su taller de cómics. Esto ya es un trabajo colaborativo, Sami, que tenemos en conjunto con Catipare. Tenemos muchos niños, la convocatoria es alta, igual son los niños que hemos tenido siempre. Yo creo que llevamos con los mismos niños alrededor de 5 o 6 años, lo hemos visto crecer de manera artística y ahora ya vemos cómo ellos van perfeccionando sus técnicas y ya generando esta carrera semiprofesional quizá en algún momento. Artística, o sea, ya sabemos quiénes son nuestros próximos artistas aquí en Rapa Nui dentro del área de artes visuales. Sí, hay harta proyección, como comentábamos en un principio, la idea es reconocer también que las generaciones van cambiando, hay que estar generando espacios también para poder entregar, ¿ya? Nadie nace sabiendo, todos aprendemos en el camino. ¿Ya? Y vamos mejorando en el camino, ¿ya? Entonces son instancias, estos talleres, estas oportunidades para los niños, para los jóvenes, de poder además realizar este taller con una persona muy relevante en nuestra isla, como es el Tepozhuque. Así es. ¿Ya? El Tepozhuque es un artista que todos nosotros como comunidad reconocemos, sabemos quién es él, y él también fue aprendiendo, desde que nació, fue aprendiendo, fue mejorando, y hoy día es uno de los grandes artistas que nosotros tenemos. Y lo mismo pasa con cada persona y con cada generación nueva que va apareciendo, ¿ya? Sí, por eso también nosotros hacemos este llamado a las personas que quieran participar, que se acerquen a la corporación o también a Catipare a consultar respecto a este taller de cómics abierto a todos los jóvenes. Hoy, Sami, vamos a pasar a la tercera parte de nuestro programa, que ya es la cartelera cultural. Ya. La cual contempla la semana desde el 14 al 21 de abril. Tenemos actividades en Catipare este lunes 20 desde las 10 de la mañana, presentación del libro Diccionario Rapa Nui y el lanzamiento de la segunda edición del libro Costumbres y Vivencias en Rapa Nui de Felipe Pagarati Tuki. Y a las 17 horas tenemos un círculo de lectura silenciosa. El día martes 21, desde las 17:30 horas, también en Catipare, tenemos un chocolate literario con el cuentacuentos Alejandría y el Teatro de la Luz de Sombras, ¿A qué sabe la luna?, junto con las actividades sensoriales que tenemos para la comunidad. Les recordamos que la sala de Museo de Fundación Tadeo y Lili tiene una maravillosa exposición de trajes típicos de Rapa Nui entre los días martes y los días sábados. Y además queremos seguir invitando a todos los agentes culturales, músicos, artistas, para que nos envíen sus panoramas para poder compartirlos a través de redes sociales y a través de nuestra cartelera cultural para nuestra comunidad. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa. Samuel, ya para ir cerrando,
Se nos viene la preselección de candidatas de Tapatí Rapa Nui 2027. La gente está expectante, entonces por eso queremos aprovechar esta oportunidad a través de Jarepeutu.Puna TV y el canal Mata'o te Rapa Nui de poder informarles por qué se va a llevar a cabo esta preselección, quiénes son nuestras candidatas y cómo está haciendo la organización de esta actividad. Gracias por tu pregunta, Tupu. Efectivamente, se va a realizar una preselección de candidatas para la Tapatí Rapa Nui 2027. ¿Ya? En una reunión con toda la organización y la comisión organizadora de la Tapatí Rapa Nui, recibimos la solicitud de 3 candidatas. ¿Ya? Una es Jauquena Meya Ica, la segunda fue Miji Ua Pacomio Rapu y la tercera Cujane Pate Tuki. ¿Ya? Ellas son las 3 precandidatas que llevaron su carta con el interés de poder ser candidatas para la Tapatí Rapa Nui 2027. Sin embargo, en reunión con toda la comisión y por temas logísticos y de presupuesto, se tomó la decisión de que no es viable para nosotros poder realizarlo con 3 candidatas. Quizá pronto, más adelante, podría ser, pero en esta ocasión no. Por lo tanto, se va a realizar una preselección que se va a llevar a cabo el día viernes 24 de abril y sábado 25 de abril. ¿Ya? Esta actividad se va a llevar todo en dependencias del Centro Cultural, sí, efectivamente, de Jarepeutu-Puna, y de acuerdo a las diferentes competencias que se van a llevar, entre las 3 candidatas es quienes van a quedar seleccionadas, sí, justamente. Específicamente. ¿Ya? Entonces, informarle a la comunidad de que efectivamente se nos viene esta preselección la próxima semana, 24 y 25 de abril, las 3 candidatas, ¿ya? o precandidatas, ¿ya? Jauquena, Mihua y Cujane, ya son las 3, entonces va a estar abierto, la comunidad puede ir, puede ser partícipe, puede observar. ¿Ya? El día viernes se va a llevar una competencia de Tau Rapa Nui, ¿ya? Esa va a ser la primera competencia deportiva. El día sábado se va a realizar competencias de Tingitingi Majute, de confección de collares, de corona y de un tuicarone, ¿ya? De un medallón. Y también en la noche se va a llevar a cabo la competencia de tacona, de tango, de caicai y de un ori. ¿Ya? Junto con eso también viene toda la explicación de su traje típico. ¿Ya? Entonces ahí se va a ir valorizando también cómo explica su traje, cómo va a presentar también su caicai. ¿Ya? O sea, yo creo que toda la comunidad también tiene referencia de cómo se llevan a cabo las competencias en la Tapatí. ¿Ya? Entonces, de cierta forma, se va a llevar de la misma manera. Sin embargo, las competencias van a ser menos y va a estar enfocada principalmente en estas 3 candidatas. Así es, entonces invitamos y dejamos a todos cordialmente invitados a que puedan participar de manera presencial, ir a apoyar a sus candidatas o a las niñas que ustedes más quieran apoyar en esta instancia, en primera instancia, los días viernes 24 y sábado 25. Sami, ya vamos finalizando. Te agradezco tu presencia, de que hayas podido venir, presentarte a la comunidad y contarnos un poco sobre el trabajo que están llevando a cabo bajo tu jefatura, el equipo de la Corporación Iarte Rapa Nui, Jarepeutu-Puna Tongariki. Así que nos vemos a la próxima. Los dejamos invitados todos los días sábados, a las 21 horas a través del canal Mata'o te Rapa Nui. Nos vemos a la próxima y Orana. Y Orana Coruga.